Hola, mi nombre es Arnold y en esta presentación me encargaré de explicar un monstruo que tuve a lo largo de mi vida y también una situación en la que yo fui un monstruo para otras personas. El primer tema, mis monstruos. El monstruo que he querido representar ha sido el extranjero. Ha sido como nosotros como latinos, al haber tenido una experiencia traumática en el pasado con el intervencionismo americano y europeo, hemos desencadenado un odio en las nuevas generaciones hacia estas personas. Es algo que de cierta forma es justificado. En la historia se puede observar cómo se describen las terribles cosas que hicieron a nuestros antepasados. Sin embargo, considero que estereotipar y llegar al extremo de mencionar que todos los europeos, estadounidenses, son imperialistas, egoístas, avariciosos, em, además pensar que ellos tienen un deseo egoísta en su sangre es algo totalmente estrafalario e ilógico. En el centro he querido representar la cotidianidad que es en Colombia, que quiere decir la bondad, el conocimiento, la ayuda hacia los demás, que aquí hay buenas personas, mientras que a los alrededores, como los extranjeros, bueno, en especial énfasis Estados Unidos y Reino Unido, nos han desgarrado con sus acciones. En primer lugar, como los monstruos simbólicos que vienen siendo como estas figuras de el halcón estadounidense, como los tentáculos del Reino Unido, que es una típica representación, y otra que cabe destacar es el cóndor, por el plan Cóndor que sucedió hace unos años, donde muchas personas murieron ya que Estados Unidos intervino. Y en el último son más como las costumbres, que vienen siendo dar préstamos con unas tasas de intereses muy altas que no van a poder pagar, el uso de las armas, el querer conquistar el mundo y bueno, el amor por el dinero y la guerra. Entonces, esto me hace preguntarme, ¿acaso todos son malos? ¿Todos los extranjeros son malos? Y si todo es necesariamente así, entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Esta reflexión la hago con un énfasis en que soy una persona muy científica y en que una vez me puse a reflexionar y decía, bueno, ¿cómo llegó la ciencia o cómo llegó el avance tecnológico a donde estamos? Y reflexionaba y además leía sobre el tema de la medicina, cómo es que la medicina llegó aquí a Colombia. La medicina llegó gracias a que hubo buenas relaciones internacionales entre Colombia y Francia en un primer lugar y después entre Colombia y Estados Unidos. Esto fue gracias a que sí, hubo un acuerdo económico, pero más allá de eso, de que estuvieron dispuestos a negociar con una nueva colonia, como pensaban en esa época que éramos nosotros, eh, estuvieron dispuestos a hacerlo. Y gracias a Dios se ha desarrollado la medicina y nos hemos compartido conocimientos entre las potencias y eso nos ha permitido avanzar como sociedad. Ese es un ejemplo muy claro, el de la medicina. Y otro ejemplo es el de el Internet, que gracias a Tim Berners-Lee, que fue quien instauró la World Wide Web en el CERN, y él decidió que esto debería de ser gratuito para todos. Y en un momento en el que estaban pensando cómo aprovecharse económicamente de esto, él prefirió donar el acceso público a Internet a nivel mundial para que todos pudiéramos tener acceso independientemente de nuestra nacionalidad, raza o creencias, política, ese tipo de cosas. Bueno, ya que los países han querido restringir es otra cosa diferente, pero lo que podemos decir es que ha habido una ayuda por parte de un inglés que ha sido bondadoso. Y eso nos permite ver y preguntarnos qué pasa con ese estereotipo. ¿Existe bondad todavía? Y mi respuesta es que sí, puesto que independientemente de la nacionalidad de una persona, hay personas buenas y malas. No podemos decir y encasillar a una nacionalidad como buena o mala, sino que tenemos que hablar de buenas o malas personas. Simplemente eso. Ahora, cuando yo he sido un monstruo, esta imagen representa en el centro, bueno, la iglesia, las personas creyentes,
esa es como la civilización que es fiel creyente en Dios y en la derecha colombiana, puesto que yo hacía parte de una iglesia cristiana evangélica hace un tiempo y ahí pues siempre, incluso hay cosas, con cosas que yo tengo hoy en día, que creo mucho en Dios y en su palabra, pero y también bueno, tienen como una inclinación política hacia la derecha y bueno, sumado a eso, han creído mucho en que Uribe ha sido alguien bueno. Eso es como lo normal allá. Pero hubo un momento en el que yo cuestioné eso, en el que dije, bueno, es cierto que Uribe es alguien que le ha hecho bien al país en todos los aspectos. Es cierto, lo que me dice la Biblia, es completamente cierto. ¿O por qué? Empecé a hacerme varias preguntas de eso. De ahí coloco imágenes como la serpiente, que representa la serpiente que le ofreció la manzana a Eva para que tuviera el conocimiento. Entonces, también el cerebrito, porque es una representación que se hace usualmente de los nerds. También la serpiente que va por Latinoamérica, que representa como el comunismo, el izquierdismo, el mamertismo y todo lo que tenga que ver con eso, los mantecos. Y bueno, también abajo al demonio, porque se asocia que si uno no está allá, hay demonios que lo están corrompiendo a uno como persona y se vuelve una mala persona. Y bueno, algunos más monstruos, el de arriba y de la derecha es con una guitarra, es el rock, porque me gustaba el rock, que era como una música que no les gustaba y es satánico. En algunos tipos de rock se veían como mal. No todos pensaban así, eso sí lo puedo decir, pero sí había un grupo dentro de la iglesia que pensaba eso y juzgaba mucho por no escuchar las alabanzas más suaves y no de otros ritmos. Y por fuera viene siendo más ya la representación clásica del nerd, de que bueno, yo tenía una anexión con el diablo, eh, también que me iba a volver loco, que iba a ser como un científico loco porque me gustaban las ciencias y porque quería conocer un poco más de la ciencia. No es solamente quedarme en la fe porque llegó un punto en el que me sentía estancado y también que me iba a volcar hacia la locura como el Guasón y bueno, como Rick Sánchez y el otro científico que está ahí. Hubo una demonización extensiva sobre mí, que era nerd, que era un loco, que era un geek, que era un rebelde, un incrédulo, un blasfemo y un izquierdoso, un mamerto por completo. Y fue algo que me disgustó muchísimo en su momento porque es importante quitar ese tipo de estereotipos, puesto que eso no me hace realmente ser alguien malo. Y por lo menos un claro ejemplo es un pastor que me gusta muchísimo, que se llama Lucas Leis. Él es un pastor que es muy científico y le gusta mucho cuestionarse el porqué de las cosas y usar referencias científicas para poder hablarle a la juventud. Él es un pastor de jóvenes muy, muy bueno y él trata este estereotipo de apartar a los jóvenes y de que tienen que seguir las viejas costumbres. Y si no se hacen al pie de las letras porque está mal, porque es pecado, porque es del diablo. Y estas personas no pensaron en eso, no pensaron en que eso no me hacía una mala persona. Y en su momento fui de las personas que más habló de Jesús a otros, a pesar de que yo me cuestionaba muchas cosas. Y bueno, en la Biblia nunca se ha hablado ni se ha dicho que sea un pecado cuestionar, sino que es un pecado dudar de Dios hasta el punto de negar su existencia. El resto no es algo que esté mal, cuestionarse el porqué de las cosas. Entonces, es algo que muchas veces me mencionaban como, no, tú te estás yendo por el camino del diablo, y fue algo que chocó mucho conmigo. Mi reflexión final y haciendo referencia a, bueno, primero la lectura de Hall, y es que Hall nos menciona que la estereotipación viene a la hora de exagerar algunos rasgos y de la omisión, de simplemente no hablar de ciertas cosas, ya que es cierto que hay algunas cosas que caracterizan a una persona y ahí viene la tipificación, que es en lo que se centra él, pero la parte de los estereotipos viene más enfocada en omitir y en no contar toda la historia.
y aparte también en un centro de poder no solamente físico, económico, político, sino también cultural, en el que los otros se ven como alguien raro, como un monstruo, como un demonio, y que eso influye en la mentalidad de las personas. Eso por una parte. Y por otra parte, la joven que es escritora, ella mencionaba algo al venir de África y era que no todos somos como nos pinta otro país y es un riesgo muy grande el contar solamente una historia, puesto que se omiten muchos detalles y porque a la hora de usar estereotipos estamos omitiendo muchas historias que son valiosas para explicar algo. Y eso ella lo representa sobre todo con los africanos, que no habían escritores africanos, que no habrían personas eh, que también cumplían sus sueños, eran profesionales, sino que la mentalidad típica era, no, allá son guerras todo el tiempo, allá la gente está sufriendo sin comer, sin agua, y esa era como la historia que se había contado, pero faltaba otro pedazo de la historia, y era que África tiene una economía, tiene unas personas, tiene familias que están saliendo adelante y están contribuyendo a la literatura. Hay personas muy cultas allá y ella lo menciona. Y también ella menciona algo muy parecido a lo que yo dije al principio, y es que ella decía que habían estadounidenses y también otras personas de Europa que leían sus libros y que estaban muy emocionados por ellos. O sea, y que no todos eran como que, no, es que ella es africana, no lo voy a leer porque es algo negativo, sino que estaban abiertos a abrirse a esa literatura. Y ella menciona que le pasa lo mismo como los demás estereotipan a África, le pasó al ir a México, porque ya llegó un momento en el que pensó y llegó a creer lo que decían las noticias de que los mexicanos eran personas malas, la droga estaba por todas partes, pero ella se dio cuenta que no era el caso, que había muchas personas buenas, bondadosas, que iban a su trabajo como en cualquier parte del mundo y que siempre buscaban salir adelante. Entonces todo esto me lleva a observar y a pensar en que nosotros tenemos que ver las cosas con una óptica muy crítica y no dejarnos llevar por lo que digan los demás. Siempre formarnos una opinión propia y no dejar que los demás influyan en sus ideas estereotipadas sobre nosotros. En las implicaciones que tiene que ser un mozo para otros son muy fuertes y tristes porque nos impide comprendernos mejor como personas y nos impide el, el ser mejores a la hora de buscar unos objetivos comunes. Y esto me pasó en una organización en la que el objetivo era ayudar a la sociedad socialmente, llevarles, bueno, aparte de la palabra de Dios como ayuda sanitaria, alimenticia, porque íbamos a varios barrios de Cali a ayudar, pero el empezar a ver a una persona como monstruo nos divide y nos impide ver la realidad tal y como es, que fue lo que me pasó en su momento y hubo muchas discusiones, se volvió tóxico y llegó un punto en el que mucha gente de esa iglesia se fue porque se sintió obviamente discriminada y segregada. Entonces eso ocasionó que hubiese disputas por cosas, hubiese odio, resentimiento. Realmente el ser un monstruo y también la discriminación que uno sufre, uno se siente excluido y es algo muy triste. También el ver a los demás como un monstruo nos cierra y nos quita la oportunidad de crecer como personas. Esto se puede evidenciar sobre todo a la hora de estudiar, porque muchas veces se menciona, no, es que esos americanos o esos europeos son lo peor, pero bueno, gracias a esas alianzas es que nosotros hemos podido obtener muchas cosas que tenemos hoy en día como sociedad. Es algo importante que hay que aclarar y ver a otros como monstruos nos impide conocer nuevos mundos distintos a los que ya conocemos como algo nuevo e interesante, más allá de cosas como como cerrarse en su burbuja. Y finalmente, pues, en esas experiencias me di cuenta que lo más importante es la empatía.
y tratar de comprender al otro, aun cuando sean cosas que sean opuestas quizás en algunos pensamientos que tenemos, pero la comprensión y tolerancia siempre van a llevar al progreso. Como por ejemplo, eh, en la iglesia, porque había muchas personas que eran más de derecha. Yo no soy de izquierda propiamente, pero sí cuestiono muchas cosas que se creen en la derecha y me considero más como de centro. Y a pesar de mis diferencias con muchas personas en esos aspectos, éramos amigos y teníamos una muy bonita relación de ayudar a los demás. Entonces, es entender básicamente que la tolerancia y la empatía son la base para la construcción de la sociedad, para destruir esos monstruos, para dejar los miedos. Y eso es lo que me lleva a querer siempre llegar a querer comprender a los demás. Esa es como tal mi reflexión. Espero que te haya gustado y muchísimas gracias por haberme escuchado.